Ok. Vamos a compartir la presentación. Vamos a hacer chiquitos a ustedes. Y vamos a colocar un punterito láser. Estamos. Bueno, tengan todos buenos días. La clase que nos corresponde al día de ahora es la segunda semana del desarrollo. Vamos a hablar un poquito acerca del disco embrionario bilaminar. Un recordatorio nada más. Todas las clases de embriología vienen enlazadas. Si usted no comprende las primeras clases, menos va a comprender las que vienen. Por eso es que, como consejo, sería bueno que ustedes leyeran un poquito tal vez antes de cada clase. Yo sé que tal vez leer antes ustedes quizás no comprendan o no entiendan muy bien algunos términos o algunos conceptos, pero para eso está la clase, para reforzar eso. Y de esa manera también, al darle una leída después de la clase al capítulo, entonces ustedes van a entender mucho mejor todo lo que aquí estamos explicando. Todo esto, como les dije, va agarradito, va entrelazado. Es como está todo coordinado porque las primeras semanas, o sea, la clase que ustedes vieron ayer, que fue la primera semana, más que todo la fecundación y sus características, viene enlazado con lo que vamos a ver ahora en la clase de la segunda semana, con lo que viene después en la clase de la tercera y después la cuarta semana. Estas son unas clases que son, como les dijera, las principales en el aspecto de comprensión de cómo es que se desarrolla o cómo es, perdón, el inicio de la vida misma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Ustedes saben que siempre tenemos una serie de objetivos a explicar, objetivos que nosotros tenemos que estudiar, son las claves para que usted estudie el capítulo en la clase. Hoy tenemos 7 objetivos que vamos a definir, que vamos a explicar o que vamos a conceptualizar. Entonces, comencemos. ¿En qué nos habíamos quedado? Habíamos hablado en la clase anterior, la doctora de Castillo les habló acerca del periodo preembrionario, o sea, el periodo en donde se fusionan las células germinales masculina con la femenina en un fenómeno que se llama fecundación, mediante el cual se forma un cigoto o un huevo. Este cigoto o huevo, que ustedes también se dieron cuenta, sufre una serie de cambios para llegar a introducirse dentro de la cavidad uterina y comenzar ya un desarrollo complejo. Esto comienza ya en la segunda semana. O sea, vamos a ver qué sucede 7 días o 8 días después de la fecundación. Y aquí comienza un periodo bien crítico del desarrollo humano, que denominamos periodo embrionario. El periodo embrionario va de la segunda a la octava semana, o sea, comienza con la clase que vamos a ver el día de hoy. ¿Y por qué es un periodo crítico? Porque este es el periodo de tiempo en el cual se desarrollan todos los órganos y todos los sistemas del cuerpo. Después de la novena a la 40ª semana, tenemos el llamado periodo fetal, en donde ya tenemos a un embrión, ya no se llama embrión, o se llama feto, que está bien desarrollado, ya, y que solamente necesita madurar ciertos órganos o ciertos sistemas hasta llegar al momento del parto. Otra cosa importante de este periodo embrionario, que va de la segunda a la octava semana, es que cualquier efecto adverso, llámese una enfermedad de la madre, la ingestión de algún tóxico que se coloque enfrente de radiaciones o de algún tipo de contaminación ambiental, puede causar malformaciones congénitas, o sea, defectos al nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Hemos visto lo que ustedes pueden observar ahí
a través de esa imagen. La expulsión de un ovocito, este ovocito a través de sus fimbrias penetra en la ampolla uterina. Es en este sitio, en la ampolla uterina, en donde, pues, si hay algún tipo de, si hay alguna relación sexual, pues, penetra la célula germinal masculina, que es el espermatozoide, y se puede dar la fecundación. Y ahí ustedes pueden ver las diferentes etapas o fenómenos que ya vieron en la clase del día de ayer, hasta que se llega a una estructura que se denomina blastocisto. Y este es el que, al llegar a la cavidad uterina, pues se implanta y comienza el desarrollo del embrión. ¿Cómo vemos esto? Bueno, veamos un pequeño video que nos resume todo lo que vimos ayer. Video. Ahí está. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo que llamamos ovulación y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Hasta ahí llegamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede luego? El día 7 sucede la implantación. Algunos libros nos mencionan que puede ser el séptimo o el octavo día. Bueno, pongámosle entonces así, vaya. No cerremos que es el séptimo como tal, sino que digamos que entre el séptimo y el octavo día ocurre la implantación. ¿Qué es la implantación? Es el momento en el cual este blastocisto se agarra, se prende, se une o perfora la pared uterina, el endometrio de la pared uterina, y comienza a penetrar en el mismo para anidar en él. ¿Qué sucede ya en ese momento? ¿Qué pasa acá? En el día 8 vamos a ver que suceden varios fenómenos importantes. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestro embrión está cambiando y lo está haciendo de manera acelerada. Entonces, en ese momento en que el blastocisto está incluido en el estroma endometrial, ocurren 3 fenómenos. Este es el inicio de todo el periodo embrionario. El primer fenómeno va a ser la diferenciación del trofoblasto, o sea, el macizo celular externo. El segundo fenómeno va a ser la diferenciación del embrioblasto, o sea, el macizo celular interno. Y el tercer fenómeno va a ser el aparecimiento de una nueva cavidad. Acordémonos que estaba la cavidad del blastocisto, pero aquí aparece una nueva cavidad que se llama cavidad amniótica. Entonces, si somos más específicos y comenzamos a describir cada uno de esos fenómenos, empecemos con la diferenciación del trofoblasto. Ya en el momento en que el embrión se implanta, este trofoblasto se divide en 2 capas, un citotrofoblasto y un sincitio trofoblasto. El citotrofoblasto va a ser la capa más interna
esta va a estar formado por unas células ordenaditas, mononucleadas, de aspecto cúbico. En cambio, el sinsitio trofoblasto va a ser una capa celular más externa de células multinucleadas que no van a tener límites definidos. Es este sinsitio trofoblasto, es el que actúa como taladro, o sea, es el que se va metiendo más y más profundamente dentro de la pared endometrial. Pero ¿qué sucede también a nivel del embrioblasto? Fíjense, este también se divide en dos capas. Aparece ya un hipoblasto y un epiblasto. Y ojo con esto, es a partir de este embrioblasto que se va a formar todos los órganos y todos los sistemas del embrión, o sea, del futuro feto, o sea, del futuro bebé. Entonces, ya tenemos dos capas. La primera va a ser el hipoblasto. Esta va a ser una capa de células cúbicas pequeñas que van a estar próximas a la cavidad del blastocito o cavidad del blastocisto. Y la segunda va a ser el epiblasto, que va a ser una capa de células un poco más altas, o células cilíndricas, que va a estar adyacente a la nueva cavidad, llamada cavidad amniótica. ¿Cómo se ve esto? Se ve tal cual, ustedes lo pueden observar acá, miren, en este dibujo. El dibujo de arriba está ya señalado, es una caracterización un poquito más fiable, y el dibujo de abajo es el dibujo que ustedes pueden observar en su libro de texto. Entonces, si ustedes se fijan, transpolemos, yo voy a explicar arriba, pero ustedes pueden observar también abajo, van a ir transpolando. Miren, acá tenemos a nuestro embrioblasto y acá tenemos al trofoblasto. Aquí podemos ver cómo el trofoblasto se divide en dos. Miren, este es el citotrofoblasto y aquí tenemos al sinsitio. Y miren el sinsitio, cómo se va metiendo dentro de la cavidad o dentro de las paredes del endometrio. ¿Ya? Y aquí tenemos, miren aquí, en verde oscuro el sinsitio y en verde claro el cito. También se puede ver cómo se ha formado ya una nueva cavidad. Esta es la cavidad del blastocisto, ¿se acuerdan, verdad? Pero aquí tenemos una cavidad nueva, miren, la cavidad amniótica. Y aquí tenemos cómo nuestro embrioblasto se ha dividido en dos capas. El epiblasto en celeste y el hipoblasto en amarillo, que lo tenemos acá, miren. Acá está el epiblasto y acá tenemos al hipoblasto. Voy a poner el señalador de nuevo láser. Está, miren. Epiblasto e hipoblasto. Y aquí tenemos, por supuesto, la pared uterina. Esto sucede en el día 8. Pero acordémonos que nuestro embrión sigue creciendo. Entonces, ¿qué sucede entre el 9º y el 10º día? Entre el 9º y el 10º día, podemos nosotros observar que nuestro blastocisto se ha introducido más profundamente dentro del endometrio, y el sitio en donde este se metió, el sitio en donde este se introdujo, en donde este lo perforó, ahí se va a formar un coágulo de fibrina que va a cerrar este hoyo o esta herida que provocó nuestro blastocisto al penetrar la cavidad uterina. También el trofoblasto, vamos a observar que se desarrolla más a nivel del llamado polo embrionario, donde aparecen unas vacuolas, o sea, unos espacios que luego se fusionan para formar las llamadas lagunas trofoblásticas. Es por eso que este periodo, que se da entre el 9º y el 10º día, se denomina también periodo lacunar. A nivel del polo aboembrionario, se forma una membrana, la llamada membrana exocelómica. Esta membrana exocelómica va a revestir la superficie interna del citotrofoblasto. Y por último, va a comenzar a generarse una nueva capa que se llama mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario, ¿de dónde viene? Viene de células hipoblásticas. Y este mesodermo extraembrionario luego se va a llamar saco vitelino primitivo.
¿Sí? ¿Cómo vemos esto? Lo vemos de esta manera, miren. Fíjense que aquí el embrión es solo esto, ¿verdad? Pero todo esto es el blastocisto. En ese momento todavía tenemos blastocisto. El blastocisto en este momento presenta dos polos. Un polo embrionario, que es este, miren, en donde se va a determinar más el desarrollo, y un polo embrionario, que es este, donde no hay embrión, donde el desarrollo de todas las capas va a ser pobre. Por eso es que decíamos que a nivel del polo embrionario, el citotrofoblasto se iba a comenzar a vacuolizar, o sea, se iba a comenzar a formar un montón de espacios. Estos espacios que les explicaba son las llamadas lagunas trofoblásticas. Miren. Del hipoblasto, en amarillo, se comienza a formar un mesodermo. ¿Ya? Recuerden, miren. Aquí el mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a formar luego al saco vitelino primitivo, pero también va a formar, forma una capa que reviste la parte interna del citotrofoblasto y que es la llamada membrana exocelómica o membrana de Heuser, siempre en amarillo. ¿Por qué en amarillo? Porque todo esto viene ¿de dónde? Viene del hipoblasto. Miren. ¿Ya? ¿Qué pasa con el epiblasto? Miren, aquí tenemos las dos cavidades. Aquí todavía tenemos la cavidad exocelómica. Ya, este es el saco vitelino primitivo. Y aquí tenemos la cavidad amniótica. En la cavidad amniótica también aparece una capa celular nueva. Esa capa celular nueva, miren, está en celeste. ¿Por qué? Porque se deriva del epiblasto y son las llamadas células amnióticas o amnioblastos. Esta, miren. Esta. Entonces, todo esto está sucediendo en el día 9 a 10. ¿Qué sucede después? Este embrión sigue creciendo aceleradamente. Entonces, entre los días 11 y 12, este blastocito se ha introducido por completo ya dentro del endometrio materno. Y ya se puede observar a través de una ultrasonografía. ¿Cómo se ve? Se ve como un chichón, como un chindondo, como un bulto, vaya, a nivel de las paredes endometriales, a nivel de las paredes uterinas. ¿Ya? El trofoblasto, que había formado vacuolas, ya aquí se ven mucho mejor y se caracteriza por esos espacios que no se llaman vacuolas, se llaman espacios lagunares y que van a dar lugar a una red interconectada, a una red como de lagunas que se conectan unas con otras. Ya van a ver ustedes para qué sirve esto. En este momento también, el sincitio trofoblasto comienza a perforar aún más las paredes endometriales, o sea, las paredes uterinas, y comienza a llegar a donde están los sinusoides o capilares maternos. Cuando llega a estos capilares maternos, por supuesto, los perfora también. Estos capilares, en ese momento, son capilares que están bien dilatados, están bien congestionados, están llenos de sangre y se les conoce como sinusoides maternos. Cuando el sincitio perfora estos sinusoides maternos, la sangre que sale de ahí, ¿a dónde creen que va a llegar? Va a llegar a las lagunas trofoblásticas. Entonces, ¿por qué? Porque estas lagunas trofoblásticas o lagunas sincitiales se conectan con ellos y ahí penetra la sangre materna. En ese momento en que ya está penetrando sangre materna a nuestras lagunas, entonces ya comienza o ya se establece una circulación útero-placentaria primitiva. Y ojo con esto, le ponemos útero-placentaria porque va a ser a partir de estas estructuras, a partir del trofoblasto del embrión y a partir de la decidua endometrial de la madre que se va a formar la llamada placenta. En este momento todavía no existe una placenta como tal, pero ya comienza a haber una circulación. ¿Por qué sucede esto? Porque el embrión, al ir creciendo,
de manera tan rápida, ya no puede sobrevivir nutriéndose nada más por difusión, que es lo que hacía hasta ese momento, sino que necesita nutrientes en mucho mayor cantidad. Aquí también, ya dijimos, aparecía el llamado mesodermo extraembrionario. Recordemos de dónde venía. Venía del saco vitelino, y el saco vitelino a su vez, ¿de dónde venía? Venía del hipoblasto. Ahí aparece una nueva población celular. Esta se ubica entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. ¿De dónde se derivan estas células? Ya dijimos, se derivan del saco vitelino. ¿De dónde se deriva el saco vitelino? Ya dijimos, se deriva del hipoblasto. Entonces, aquí aparece ya un nuevo espacio, la llamada cavidad coriónica o celoma extraembrional. Esta cavidad coriónica o celoma extraembrionario va a comenzar a rodear al saco vitelino primitivo. De hecho, más adelante, como vamos a explicar y ustedes van a ver, está al final, lo termina rodeando tanto que hace que este saco vitelino primitivo desaparezca. En este momento, ese mesodermo extraembrionario se va a dividir también en dos hojas o dos capas. Una denominada mesodermo somatopléurico y otra denominada mesodermo esplacnopléurico. El somatopléurico, este se va a ubicar rodeando al amnios y al citotrofoblasto. En cambio, el esplacnopléurico va a cubrir la totalidad del saco vitelino. Acá también, no solamente ocurren fenómenos a nivel de nuestro embrión, sino que también ocurren fenómenos a nivel del endometrio materno. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que hay un fenómeno que se denomina reacción decidual. Esta reacción decidual lo que hace es que las células del endometrio sufran cambios, se vuelven más grandes, se vuelven más turgentes, se vuelven más suculentas y apetitosas. ¿Por qué? Porque todavía es a través de estas células que el embrión se está nutriendo por difusión, todavía, ¿verdad? Pero acuérdense que ya se comenzó a formar una comunicación, una circulación uteroplacentaria que de alguna manera más adelante, en cuestión de días, ya va a formar ya esa nutrición directa entre el embrión y la madre, que va a estar dada por la placenta, que también ya se va a comenzar a formar. Entonces, entre el día 11 y el día 12 tenemos ya esto. Miren, fíjense, acá el embrión. El citotrofoblasto que ya perforó a los sinusoides maternos y estos ya llenaron de sangre a las lagunas trofoblásticas, miren. Siempre, ¿verdad? Nuestra cavidad amniótica, todavía tenemos un saco uterino primitivo, pero ustedes se fijan acá, ya el mesodermo extraembrionario está formando una nueva cavidad, miren. Esta cavidad es el celoma extraembrionario. Y ya esta también, este mesodermo, se ha dividido en dos hojas. Fíjense, la hoja esplacnopleural y la hoja somatopleural. Miren, la somatopleural es la que rodea todo el saco vitelino. Y esta es la que rodea nada más a la cavidad exocelómica. Esta cavidad va a ir creciendo aún más. Y esta cavidad, al ir creciendo más, va a ir reduciendo esta otra. Y a partir de esta se va a formar un saco vitelino nuevo que se va a llamar saco vitelino secundario o definitivo. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Así se mira en la imagen de su libro de texto. Es lo mismo que les estaba explicando, ¿verdad? Siempre, miren. Acá tenemos ya la perforación de los sinusoides maternos. Miren cómo se comunica ya la sangre materna con las lagunas
trofoblásticas, ¿ya? Aquí podemos ver al citotrofoblasto, epiblasto, hipoblasto, lo mismo que estábamos viendo, miren, la cavidad exocelómica, aquí la nueva, el mesodermo extraembrionario, cómo se divide ya en sus dos hojas. Acá está, miren, la hoja esplacnopléurica y aquí la hoja somatopléurica. Y aquí lo que se está formando ya, el celoma extraembrionario, que es el que va a crecer para, al final, tomar esta cavidad. ¿Qué pasa en el día 13? En el día 13, en el trofoblasto se comienzan a formar unas estructuras que se llaman vellosidades. En este caso, las vamos a llamar vellosidades primarias, que van a estar formadas nada más por cito y por sincitio trofoblasto. ¿Cuál es la importancia de estas vellosidades? Como ustedes van a ver en las semanas que vienen, estas vellosidades van a irse transformando, o sea, van a ir cambiando, van a ir mutando a vellosidades secundarias y luego a vellosidades terciarias. Estas vellosidades son las que en un futuro van a formar los vasitos y las comunicaciones que se dan entre la placenta, que ya se forma, y el embrión, ¿verdad? Y es a través de ellas en donde van a pasar los nutrientes de la madre al feto, pero también es a través de ellas que van a pasar los desechos del feto a la madre. En este día también se está formando el llamado saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. Esto es a expensas del anterior y está formado por la llamada cavidad exocelómica, quedando como remanente del anterior, del saco vitelino primitivo, un quiste que se llama quiste exocelómico. Aquí pues el celoma extraembrionario se expande y forma una gran cavidad, la llamada cavidad coriónica. Ya lo vamos a ver. También el mesodermo extraembrionario, que va a revestir el interior del citotrofoblasto, ya cambia de nombre. Acuérdense que antes era la llamada membrana de Heuser, cuando estaba el saco vitelino primitivo, pero como ahora ya cambió, esto se va a llamar ahora placa o lámina coriónica. También aparece una estructura importantísima en el desarrollo del embrión, como es el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación, en conjunto con otras dos estructuras más, es el que va a formar más adelante al cordón umbilical. Importante. ¿Cómo se mira el desarrollo del embrión en estos momentos? Miren, se mira de esta manera. Fíjense cómo se ha desarrollado el trofoblasto. Miren el sincitio, miren la cantidad de lagunas, miren ya llenas totalmente de sangre materna. Acá está, miren, el pedículo de fijación. Acá tenemos la parte embrionaria. Miren el saco vitelino secundario. ¿Ya? ¿Qué quedó del primitivo? El quiste exocelómico. ¿Qué pasó con esta gran cavidad? Este es el celoma extraembrionario. Ya siempre se va a llamar. Lo que pasa es que, fíjense cómo desplazó al anterior. Hizo chiquito, miren. Y solo quedó este poquito acá. ¿Ya? Entonces, así va a estar el embrión en este momento. Hay una cosa interesante y que es bueno explicar a Teagorique. Todo el desarrollo del embrión y del feto se va a dar a partir de esto. Miren. Todo lo que diga extraembrionario, o sea, esto va a desaparecer. Esto no va a formar nada del feto. Todo esto al final de cuentas va a ir desapareciendo. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo la secuencia de cambios que se van a dar. Pero solamente de acá, miren, solo es acá de donde se va a formar nuestro, bueno, de hecho está formado el embrioncito, pero es de acá donde se va a formar nuestro feto. Solamente esto es lo que nos importa. Si vemos el dibujo del libro de texto, es así. Lástima que la imagen es un poco clara. ¿Por qué? Porque no se ve muy bien nuestro pedículo de fijación. Al final, este periodo de la segunda semana se conoce como el periodo de la semana del 2. ¿Por qué? Primero, porque el trofoblasto se diferencia en dos capas. Ya dijimos, cito y sincito trofoblasto. Segundo, porque el embrioblasto también se divide en dos capas, un epi y un hipoblasto. Tercero,
porque el mesodermo extraembrionario se separa en dos capas, la esplagno y la somatopleura. Y cuarto, porque al final se forman dos cavidades. Ojo con eso también. Y me regreso al dibujo anterior. Dos cavidades, sí, las que nos importan. ¿Cuáles son? La cavidad amniótica y el saco vitelino secundario. Porque de aquí sí se va a desarrollar algo en el feto. Esta no es que no nos interese, pero como no forma nada del feto, pues la tenemos ahí, pero es extraembrionario. Por eso no la mencionamos. ¿Ya? En la semana del 2. Importancia de todo esto. La importancia del periodo que comienza en la segunda semana es lo que estábamos hablando, las malformaciones. Aquí puede haber alguna cosa, una enfermedad, un virus, un medicamento, una droga, un factor ambiental que pueda producir un desarrollo anormal de nuestro embrión. A esto se le conoce como teratogénesis o dismorfogénesis. ¿Qué significa esto? Es cuando se da una alteración morfológica, bioquímica o funcional que es inducida durante el embarazo, detectada durante la gestación o en caso fatal, en casos peores durante el nacimiento, ¿ya? Y que puede ser una alteración menor o mayor. ¿Quién puede causar esto? Esta dismorfogénesis o esta teratogénesis es causada por los llamados teratógenos. ¿A qué se debe? Se debe a la exposición de este embrión a factores teratógenos que nos dan lugar a malformaciones, que pueden ser menores o mayores, pero siempre tienen importancia. Entonces, los teratógenos pueden ser agentes que causen defectos. Estos agentes pueden ser de diferentes tipos. Vuelvo a repetir, puede ser un virus, en el caso que estamos viendo ahora, el coronavirus, que ya se vio que causa malformaciones congénitas, la microcefalia. Puede ser, por ejemplo, el virus de la varicela, que también sabemos que causa malformaciones congénitas. Puede ser una droga, ejemplo, un antibiótico como la ciprofloxacina, la tetraciclina, etcétera. Puede ser, ¿cómo se llama? Algo pues que la madre consuma, tabaco, alcohol u otro tipo de drogas. Puede ser la exposición a algún factor ambiental, la contaminación, por ejemplo, o las radiaciones. Todo eso nos puede causar una malformación. Por eso es importante este periodo, este periodo que va de la tercera a la octava semana. También hay otras cosas importantes que pueden suceder entre la primera y la segunda semana. Y una de ellas es el llamado embarazo ectópico. ¿Cómo definimos embarazo ectópico? El embarazo ectópico se define cuando el blastocito se implanta en un lugar que no sea la cavidad uterina, o sea, que no sea el endometrio que reviste la cavidad uterina. La implantación, en este caso, puede registrarse en cualquier punto diferente al útero, y ese es el llamado embarazo ectópico, y es un problema que puede llevarnos a una cirugía de urgencia o que puede incluso acabar con la vida de la madre debido a una hemorragia. Vamos a hablar un poquito de esto en este video. Ahí es lo que pasa. Normalmente, el blastocito se implanta en la pared anterior o posterior del cuerpo uterino. En ocasiones, el blastocito se implanta cerca del orificio del cuello del útero. Con el posterior desarrollo, la placenta cubre ese orificio que recibe el nombre de placenta previa. La placenta previa puede causar hemorragias y desprendimientos durante el embarazo o durante el parto. Es por eso
que en ocasiones la placenta previa suele denominarse como un embarazo ectópico. Otras veces el blastocito se implanta a lo largo de la trompa uterina, provocando un embarazo tubárico. El 95% de los embarazos ectópicos se dan en la trompa uterina, con mayor frecuencia en la ampolla. Una mujer con un embarazo tubárico presenta dolor y sensibilidad dolorosa. Si se da en la trompa derecha, puede confundirse con apendicitis. En un embarazo ovárico, el blastocito se desarrolla en el mismo ovario. Otras veces el blastocito se implanta en el revestimiento peritoneal de las asas intestinales o también en la cavidad rectouterina o saco de Douglas. Una mujer con estos embarazos presenta signos y síntomas de un embarazo normal, como ser pérdida de la menstruación y otros. En un embarazo molar, la placenta crece de forma anormal durante los primeros meses, creando una masa con forma de quiste que recibe el nombre de mola hidatiforme. El embrión no logra formarse o se forma mal y no puede sobrevivir. La mayoría se origina por una fecundación de un ovocito sin núcleo y una posterior duplicación de los cromosomas masculinos para así restablecer el número diploide. Esta mola hidatiforme puede causar también tumores, tanto malignos como benignos, que serán perjudiciales para la madre. Algunas formas de inhibición de la implantación puede ser como la administración de dosis elevada de progestágenos, estrógenos o ambos durante varios días, comenzando al poco tiempo de una relación sin protección. Esto no suele evitar la fecundación, pero sí suele evitar la implantación o interferir en la implantación. La colocación de un dispositivo intrauterino, como la T de cobre y otros, que inducen a la reacción inflamatoria local, también pueden interferir con la implantación. Fíjense que aquí hay dos cosas importantes que cabe mencionar. La primera de ellas es la placenta previa. Si ustedes se fijaron, aquí lo que sucede es que, si bien es cierto, nuestro blastocisto se implanta en la cavidad uterina, lo hace en un sitio anómalo, o sea, cercano al cuello del cérvix, y esto causa un montón de problemas. De hecho, casi siempre, este tipo de embarazos termina en abortos espontáneos. ¿Por qué? Porque la placenta se desarrolla también mal y causa hemorragias que pueden llevar a la muerte de la madre. Otra cosa importante que no había mencionado es el llamado embrazo molar. ¿Qué sucede con el embrazo molar? Si ustedes escucharon en el video, lo que sucede ahí es que sí hay una fecundación, pero lo que pasa es que este óvulo fecundado no posee un núcleo. Por lo tanto, no hay una formación de un embrioblasto como tal. Se forma un blastocisto anómalo en donde el desarrollo principal de este blastocisto es el macizo celular externo, o sea, solo trofoblasto. Entonces, ese es el que va creciendo y va formando una estructura que parece un gajo de uvas. Y aquí lo que sucede es que pasa como que si fuera en las primeras semanas un embarazo normal. Esto solamente se detecta cuando uno ya le manda a hacer la ultrasonografía a la mamá, ya uno ve que ahí pues no hay formación de embrión. Ahí lo que se ve es una masa bien rara, ya como les digo, que parece un racimo de uvas o un gajo de uvas. Entonces no hay un embrión, ahí no hay vida. Entonces lo que se hace pues es provocar un aborto terapéutico. Bueno, ahí en este caso no es ni siquiera aborto, pero como les digo, como no hay embrión, es como una tumulación, entonces eso se tiene que sacar de la madre. Aquí tenemos, fíjense, los porcentajes en donde más frecuentemente se puede dar un embarazo ectópico. Como ustedes pueden ver, el embarazo ectópico que más frecuente se da es a nivel de la ampolla. Luego tenemos a nivel del istmo. Luego tenemos a nivel de las fimbrias. Luego podemos tener embarazos ováricos o embarazos intersticiales. Y en menor medida, embarazos cervicales o embarazos abdominales. Todos estos son pérdidas. Ningún embarazo ectópico llega a término, ¿verdad? Siempre sucede muerte del feto
y por ende, ¿cómo se llama? Hay que hacer una cirugía a la madre para extraer eso, porque corre el riesgo, pues como les digo, la madre de morir debido a hemorragias. Recuerden, al final, que seguimos todavía en pandemia. Esperemos que ya esto sea lo último de la misma. Tenemos una variante del coronavirus bastante contagiosa, pero también no tan mortal o de gravedad. Y ojo con esto, no se ve una gran mortalidad y no se ve una gran hospitalización debido a las vacunas. Las vacunas han ayudado a que si usted se contagia con esta variante, los síntomas que presente sean síntomas leves y no pase a más. Yo lo estoy viendo con los pacientes de la clínica. Estoy viendo que de 3 a 5 días dura esta enfermedad y de ahí pues como que sin nada. A Dios gracias, no necesitan oxígeno. A Dios gracias, no he visto ninguno grave como al principio, como con la variante Delta o con la primera cepa de coronavirus. Ahorita no he mandado ninguno al hospital, a ninguno a terapia. Nada de eso, se recuperan satisfactoriamente, pero vuelvo a repetir, esto gracias a las vacunas. También se debe mucho al sistema inmunológico de cada uno de nosotros. No es nada más la vacuna, sino que también es nuestro sistema inmune propio, ¿ya? Porque sí puede ser que algunas personas se agraven un poquito, pero lo que sí se está viendo es que la mayor parte de personas hospitalizadas, moderadas, graves o en UCI, son personas que no están vacunadas o que solo tienen una vacuna. Y también se ha visto por estudios ya realizados que la dosis de refuerzo es bien importante ya en personas mayores de edad. Así que sigámonos cuidando. Esto ya va a comenzar a remitir. Esperemos que comience ya una estabilización de los casos y luego, así como subieron, desciendan en picada y dentro de un par de meses, un mes, mes y medio, ya digamos adiós a la pandemia. Esto no quiere decir que el coronavirus se terminó, siempre va a seguir acá, pero ya no va a ser como una pandemia, ya va a ser como una endemia. Muy probablemente nos toque vacunarnos como nos toca vacunarnos contra la influenza, una vacuna anual o bianual, o sea, cada año o cada 2 años para tener para reforzar nuestras defensas, ¿verdad? Y si nos llega a dar, porque definitivamente nos va a dar a todos, nos dé como una gripe leve y no pase a más. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase, bien explicadita, ¿verdad? Pero también ustedes tienen que ir a leer su capítulo del libro para comprenderla y entenderla mejor. Por favor, recuerden estudiar en base a los objetivos que aquí se les presentan. Yo sé que todo es bien interesante, ¿verdad? Y es bueno que ustedes lean todo, pero ponerle énfasis a los objetivos que nosotros les colocamos. Así que, sin más, les agradezco la atención a la clase prestada. Acuérdense que ahí viene la otra. Apúrense si quieren ir al baño, hacerse otro café, ¿verdad? En lo que la doctora se conecta para o el doctor para la tercera clase. Un gusto tenerlos con nosotros de nuevo. Espero que ya dentro de poco nos veamos, ya no virtualmente, sino que personalmente, así como estábamos en el ciclo de anatomía, ¿verdad? Y también ustedes se dieron cuenta que gracias a Dios, por lo menos en laboratorios, no tuvimos ningún contagio. Y ojalá que así sigamos, si respetamos, por supuesto, las medidas y las normas de bioseguridad. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Feliz día.